Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos, por considerarse justos, y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy nos va preparando a lo que es este Evangelio de hoy. Y nos habla de Dios, que dice que no hace acepción de personas. Para él no cuenta el prestigio de las personas. Nos lo presenta como juez. Todos sabemos que los jueces, pues muchas veces tienen sus problemas. Y además, problemas porque si es un personaje importante y tiene poder, se le enjuicia de forma diferente, así es un pobre desgraciado que no tiene poder para nada. Ante Dios no hay acepciones ni entre poderosos ni no poderosos. Aquella mentalidad antigua, ¿no? y en el fondo anti-iglesia, ¿no? Cuando que decía aquella frase famosa, ¿no? Pagando San Pedro canta. Como diciendo, con dinero se hace uno lo que le da la gana también en la iglesia. Dices, cuando uno va con esta mentalidad, malo, ya vamos mal. El que crea que puede hacer en la iglesia lo que quiera y como quiera, porque tiene dinero, vamos mal, y así es así. Solo el dinero no es, lo importante es la fe. Dios no se mueve por el dinero, no salva por el dinero. Ni tampoco esa otra mentalidad que se ha puesto de moda en los últimos años de decir, no, Dios ha de ser parcial con los pobres. Los pobres tienen más derechos, han de tener que los ricos. Y dices, tampoco. Además, hay que entender que lo que hoy se entiende por pobres no es lo que entendía la Escritura por pobres. El pobre clásico, el que sale en la Escritura, no es el que hoy pide delante de las puertas de la iglesia y entonces la gente le da dinero y ya piensa que ya ha cumplido con los pobres. No, estos que piden delante de la iglesia no son pobres, son profesionales de la pobreza, es otra historia. El pobre clásico es huérfano, viuda o enfermo o viejo, que no tiene a nadie de familia que pueda estar por él. Esos son los pobres, los que no tenían otra posibilidad por enfermedad o, claro, las viudas. Recordemos que las viudas cobraban una séptima parte del sueldo de un hombre en la antigüedad, con lo cual eran pobres de solemnidad, excepto que tuviesen herencia de sus padres. Si no era por eso, eran pobres de miseria. Los que hoy piden por la calle normales no son de estos. La mayoría son profesionales de la pobreza. Es curioso cuando hablas con ellos y hablas en profundidad, lo primero que te dicen es, no, si yo no quiero trabajar, yo vivo de esto es mi trabajo, el pedir. ¿Esto es tu trabajo? San Pablo nos diría, quien no quiera trabajar, que no coma. Ahora bien, sí que es verdad que aquellos que son pobres de verdad, huérfanos, viudas, enfermos, ancianos que se han quedado sin nada por 1000 circunstancias, esos sí que son pobres que hay que ayudar
delante de Dios, faltaría más. Aquellos que no por culpa de ellos, no por no tener ganas de trabajar, pues no tienen para vivir. Dios con estos podría ser algo más indulgente. Recordemos que el mismo Jesús nos lo ponía hace unas semanas, no sé si domingo pasado. La viuda que pedía justicia al juez y al final le hace justicia por la insistencia. Esa era una pobre a los ojos de Dios. Lo demás es otra historia. Bien, Dios no porque uno tenga o no tenga se lo pone a favor o en contra, sino por lo que uno es y quiere. Bien, llegamos al Evangelio de hoy. Y el Evangelio de hoy nos dice ya desde el principio a quién va dirigido o por qué lo dice. Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos porque se consideraban justos y despreciaban a los demás. Aquí hay dos puntos que los dos hay que tener en cuenta. Uno, considerarse bueno. Aquí podríamos traducir justo, en este caso y solo para esta parábola, como la gente que se considera buena. Porque no se consideran justos como lo dice la Escritura. El justo de la Escritura es el santo. Aquel que es santo, o sea, aquel que en todo sigue lo que Dios quiere. No hablamos de esos. Hablamos del que se cree bueno, el que se cree buena persona. Y creyéndose buena persona, desprecia a los demás. De este tipo de esta gente hay dos tipos. El de iglesia y el que no es de iglesia. Y los dos están en lo mismo. Fijaros bien, aquí es un judío que entra en el templo, se pone a orar, se pone erguido ante Dios. ¿Y qué es lo que dice? Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás. Yo soy bueno. Los demás son ladrones, injustos, adúlteros. O sea que yo no soy ladrón, ni injusto ni adúltero. Eso está bien. Ayuno 2 veces a la semana. Eso no era obligatorio ni mucho menos. El ayuno era como el nuestro, era un par de veces al año. Pero ayunaba 2 días a la semana. Eso es que era un hombre piadoso, de piedad. Y pago el diezmo de todo lo que tengo. O sea, la 10ª parte, como mandaba el Antiguo Testamento, de todo lo que ganaba, lo daba al templo. ¿Es mala gente esto? Pues sí. A la hora de la verdad, en el Evangelio es mala gente. ¿Por qué? Por 2 razones, o por 1 y media, si queréis. Porque, primero, confía solo en sí mismo y se ve como esa relación de piedad y de fe no es con Dios, es con Él. Él se ha hecho sus normas. Él se cree que lo hace todo bien y que todos los demás lo hacen todo mal. Condena a los demás y se aprueba a sí mismo. Era el problema de muchos fariseos. Se hacían sus normas, pasaban de Dios, a Dios lo consideraban casi malo, sabiendo que la única bondad está en Dios, pues Dios era casi el malo y ellos sí que eran buenos. Y fíjate las cosas buenas que hacían. Hoy pasa, también con algunos cristianos puede pasar lo mismo. Y pasa con muchos que no son cristianos. ¿Cuántas veces lo hemos oído con no cristianos? Ante el sacerdote nos tiran de todo. Todo lo que ellos hacen nos lo tiran a nosotros. Y entonces empiezan los insultos, que si usted es un pederasta, es un ladrón. Esto a mí me lo han dicho 1000 veces todo esto. Y aquí en la iglesia y en la puerta de la iglesia y fuera, en el barrio. Que es un ladrón, que si roba a toda la gente, que lo que queráis. Muchas veces lo que hacen es simplemente decir sus pecados, los que ellos tienen, y tirártelos a la cara como si fueran los tuyos. Pero es igual, ya estamos acostumbrados. Pero es esa gente que va diciendo, yo soy buena gente, yo no hago daño a nadie, yo hago el bien a todo el mundo, a todos los que me lo piden. Y vienen ganas de preguntarte, ¿cuándo es la última vez que hiciste el bien a alguien? Y a lo mejor ni se acuerda. A todo el mundo yo hago bien, todos los demás son malos, yo soy buena gente.
Por eso no tengo que ir ni a la iglesia, ni a nada, de nada, porque yo soy buena gente. Es lo mismo. Pasan de Dios, se han hecho su Dios, que son ellos mismos. Pasan de la auténtica bondad y hacen el mal y responden a aquello que ya hemos explicado 1000 veces. Su moral es ni robo ni mato, y roban y matan y no se dan ni cuenta. ¿Por qué? Porque están lejos de Dios. Igual que el fariseo estaba lejos de Dios, aunque se creía buenísimo, pero lejos de Dios, también ese otro está bueno, lejos de Dios. Y nos pone esa segunda imagen, el que es el publicano, que era un publicano, cobrador de impuestos para los romanos. Así que, para la mentalidad de muchos judíos, un traidor a la patria. En Cataluña, en algunos ambientes, es lo que se llamaba un botifler, los que estaban a favor del Estado central contra Cataluña. Esa mentalidad que ya viene desde el siglo XVIII, el botifler. Bueno, ¿cuántas familias se les ha acusado de esto? Y eran más catalanas que las otras, pero no importaba. Cada uno metía aquí lo que quería. Pues bien, estos eran traidores a la patria. Así que para los judíos eran pecadores públicos. ¿Por qué? Porque iban contra Israel, cobrando los impuestos a los romanos. Después los judíos se aprovechaban también de ser del Imperio Romano, pero es igual. Cuando quieres cargarte a alguien, te lo cargas. Así que estos son mala gente. ¿Y este qué hace? No va ante Dios diciendo qué bueno que soy yo, sino perdóname, Señor, por mis pecados. Se bate el pecho, reconoce que es pecador y pide perdón a Dios. Este es justificado. Fijaros la diferencia entre los santos y los más pecadores. Los santos se confiesan y confiesan sus pecados y se reconocen pecadores, son salvados. Los que se creen buenos, ¿cómo se van a confesar si ellos no pecan? Si ellos son buenos, si el malo es Dios y la sociedad. Así que ellos son buenos, condenan a todos, pero ¿para qué pedir perdón? ¿De qué? Si ellos nunca se equivocan. Esto pasa como los curas también nos confesamos, los obispos también se confiesan y el Papa también se confiesa, porque toca que lo haga, porque ha de reconocer el que está arriba de todo, que es tan pecador como cualquier otro cristiano. Y yo diría que puede serlo incluso más. Y puede haber gente que sea mucho más santa en cualquier parroquia que el mismo obispo o que el Papa. Puede haberlo, solo Dios lo sabe. Dios conoce el fondo del alma de cada uno. Y a eso no vale la pena escandalizarse diciendo estas cosas, porque la Iglesia nos lo enseña. Lo he explicado 1000 veces, pero no me importa explicarlo otra vez. ¿Dónde escogen al Papa? En la Capilla Sixtina. ¿Y por qué expresamente se escoge en la Capilla Sixtina? Porque está las pinturas de Miguel Ángel del juicio final. Y en esas pinturas hay varios papas que van al infierno. Y lo pone expresamente Miguel Ángel, y la Iglesia lo quiere así, para que se den cuenta los que han de ser escogidos papas, o el papa que salga, que no se salva por ser papa. No el obispo se salva por ser obispo, no el cura se salva por ser cura, no un cristiano se salva porque ha sido bautizado, sino que ha de ser fiel a Dios, y si no es fiel a Dios, no se salva. Y así muchos obispos, muchos papas pueden ir al infierno, muchos obispos pueden ir al infierno, muchos curas pueden ir al infierno y muchos laicos pueden ir al infierno, bautizados, porque no salva el sacramento en sí. Salva la respuesta a la gracia. Claro que el primer paso son los sacramentos, pero después es la gracia que entra en uno, que uno ha de responder afirmativamente, ha de responder a la voluntad de Dios, ha de hacer aquello que Dios le va pidiendo y que nos pide por medio de la Iglesia. Y si uno se cree tan soberbio que él es la autoridad,
que Él puede hacer lo que le dé la gana, que Él manda sobre los demás o que Él es mejor que los demás, pasará lo que dice hoy Jesús en el Evangelio. Aquel pecador que pide perdón vuelve justificado, Dios le perdona, pero aquel que no ha sido capaz de pedir perdón, ¿cómo le va a perdonar? Así que solo queda la justicia, y la justicia ante Dios es lo peor que puede haber, porque Dios, que es justo, si no aplica la misericordia, que es cuando pides el perdón y Dios te da esa misericordia, si no pides misericordia solo queda justicia, y justicia es igual a condenación. Pagas por tus pecados. Pides misericordia, Dios ha pagado por tus pecados en Cristo en la cruz, Dios te perdona. No quieres la misericordia, solo la justicia. Pagas tú por tus pecados, Cristo no puede hacer nada por ti. Eso es la vida de la gracia, el cambio, el perdón, la conversión que nos lleva a la salvación que solo Cristo nos puede dar.